Buenas noches, querida Iglesia Luz de Esperanza. Una vez más estamos aquí junto a mi esposa Estela, la anciana de la Iglesia Luz de Esperanza, y los saludamos a todos en el rico amor de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche vamos por la última iglesia, Estela, Así es, de las cartas que se le envió a la iglesia de Asia, la Odisea estamos hoy, y damos un saludo para todos los hermanos ministros de la Iglesia de la Esperanza, para el apóstol Héctor y la pastora Hilda, quienes son los fundadores de la Iglesia de la Esperanza aquí en la ciudad de Villa Comodoro Galvez, provincia de Santa Fe, República Argentina. También son los ministros de allí de la Iglesia Aposento Alto, de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Santa Elena. Son los fundadores, pastores, fundadores de estas dos puertas que Dios ha abierto aquí en la tierra para la predicación del Evangelio. Estela, Dios te bendiga, querés saludarlo. Buenas noches, que Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por esta oportunidad más que Dios nos da de poder compartir sobre estas iglesias, como decía el evangelista, sobre estas iglesias de Asia. Que Dios les bendiga a la Iglesia de Esperanza, Aposento Alto, y bueno, y a cada ministro. Y también a todo oyente, todos los que se van a conectar para escuchar de esta enseñanza. Así que usted tome nota de lo que usted quiere aprender, de lo que usted quiere después, quizás buscar con más profundidad sobre estos temas. Pero que en esta noche, hermano, podamos presentarnos ante Dios. Y ojalá que Dios hoy no nos encuentre como encontró esta iglesia de la Odisea, que esta iglesia hoy no nos represente, Luis. Y si bien hoy alguien se siente identificado con esta iglesia, hoy el Señor nos dice, arrepiéntete. Hoy tenemos la oportunidad de pararnos en el camino y preguntar por la senda que el Señor nos trazó. Así que hoy, hermano, toma nota de todo lo que vamos a hablar, abrí tu Biblia allí, y bueno, y conectate, y si querés hacer una pregunta, o luego apuntá la pregunta, y después nos querés decir en privado, todo va a servir, Así que esté atento en esta noche, que Dios te dé sabiduría, entendimiento, y que te abra la mente, y nos abra la mente a cada uno, para poder retener lo que Dios hoy quiere hablar a sus hijos. Dios quiere preparar una iglesia en este tiempo, porque ya pronto, hermanos, nos vamos a ir con Él. Ya pronto vamos a ir a habitar esas moradas que Jesús fue a preparar. Así que en esta noche, que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Bueno, la palabra de Dios se interpreta a sí mismo, la palabra de Dios se interpreta a sí mismo, no hay interpretación humana o individual, sino que a través de la luz de la palabra de Dios, ella misma se interpreta. No decimos que tenemos la verdad, pero sí ponemos base bíblica, fundamento bíblico. Luego usted, a través de la luz de la palabra, puede estar haciendo su propia investigación y con la convicción de que el Espíritu Santo le esté así ayudando. A través de todos estos tiempos, de las diferentes edades y diferentes etapas que está viviendo la Iglesia, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, las 7 etapas de la iglesia o los 7 tiempos de la iglesia, ¿no? Que podemos algún día enseñar en esas diferentes etapas. Pero esta es la última etapa, la etapa del fin. Esta representa la última iglesia y para nosotros también sería como la última generación de la iglesia. Yo creo que Dios nos está hablando a nosotros en este tiempo para que nos alineemos, porque en cualquier momento van a sonar las trompetas. Si nosotros encontramos alguna similitud aquí en esta iglesia y nos comparamos, si encontramos algún destello de similitud, bueno, hermano, vamos a tener que empezar a limar las asperezas y ponernos a cuenta con el Señor. Pero todo lo que vamos a hablar, usted mire lo que está sucediendo y vamos a llegar a un acuerdo de que estamos viviendo los tiempos finales. Y la iglesia también está viviendo los tiempos finales. Comenzamos, amén. Estela. Amén. Dios te bendiga. Así es, comenzamos a leer, y bueno, usted allí vaya tomando un poquito de nota de todo lo que vamos a leer en esta noche, de lo que vamos a descifrar de todo esto. La ciudad de Odisea
se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, verso 14, y dice: la Odisea fue fundada por Antíoco II, 261 años, 245 años antes de Cristo, y llamada así en honor de su esposa, Laodice. La ciudad era famosa por sus manufacturas de ropas confeccionadas con lana negra de esa región. En este ambiente había también una iglesia cristiana establecida allí por la predicación de Epafras. Está en Colosenses 1:7, 4:12 al 13, o de algún otro discípulo de Pablo. En cuanto a la iglesia, en la época en la que Juan escribió el Apocalipsis, no se registra que sufriese algún tipo de persecución o tuviera herejías. Su problema era el orgullo y la ignorancia, provocado por su autosuficiencia y complacencia. Por esta razón recibió la condenación más severa de todas las que encontramos en estas 7 cartas. Bueno, la verdad que fue muy reprendida esta iglesia, ¿no? A pesar de que no fue perseguida o no tuviese algún tipo de herejía, ¿no? Se proclamaba autosuficiente, como que nadie le podía llamar la atención. Qué precioso. Yo quiero saludarlo a todos antes de comenzar. Hoy nos vamos a tomar un tiempito, un bonus extra o un tiempito extra, porque hoy terminamos con esto de las 7 iglesias. Ya nos estamos adentrando, hermanos, a agua más profunda. Saludo con un rico abrazo a nuestro hermano Ramón Enrique. Dios te bendiga, hermano, por esas madrugadas, como no me acuerdo, madrugada con Jesús, a la 1. Hay que ser valiente, hay que ser valiente para estar a esa hora. Dios te bendiga, hermano, te quiero mucho. Los saludo a todos, Elizabeth, Paiva, aquí está, Bueno, saludás, vos. Tenemos a Vicente, Dios te bendiga, Bruno Izarraude, Rita del Monte, Ivana, nuestro hermano Ramón, Gastón Medina, Elizabeth, nuestra hermana Betty Díaz, Ramona Beatriz Monasterio, nuestra consuegra, Vanessa Riquelme y Graciela España. Rita del Monte también. Rocío Íñiguez también. Así que Dios les bendiga a cada uno de los que se han conectado en esta hora. Y bueno, y después lo que también van a estar mirando en el transcurso del día de mañana, que Dios les bendiga mucho y que esto les pueda ser de mucha bendición, hermano. Yo creo que todos estamos aprendiendo en este tiempo de receso, este tiempo donde estamos guardados, en cuarentenas, guardados, resguardados en nuestro hogar, estamos aprendiendo de la palabra. Bueno, vamos, Estela, directamente a Apocalipsis capítulo 3, verso 14, y arrancamos allí, vamos a acelerar desde entrada porque hay mucha tela por cortar hoy. Apocalipsis capítulo 3, verso 14, usted tiene su Biblia, hermano, allí en la última iglesia allí de Asia. Bueno, dice Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. Esta expresión subraya la fidelidad del Señor Jesucristo. En Él todas las promesas son firmes e inconmovibles. Él es el que garantiza todos los pactos de Dios para con el hombre. Segunda de Corintios 1:20. ¿Lo querés leer? Lo vamos a leer, Segunda de Corintios 1:20. Dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Al mismo tiempo es el Dios de verdad. Isaías 65, verso 16. Abra su Biblia porque estamos compartiendo la palabra de Dios. ¿Isaías cuánto, Estela? Capítulo 65, verso 16. Para afirmar lo Isaías. Que estamos diciendo. 65, verso 10 de Isaías. 16. 16, perdón, Estela. El que se bendijere
El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá, y el que se jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Qué precioso lo que está diciendo allí la Biblia. Al mismo tiempo es el Dios de verdad, quien nunca miente ni se equivoca. En este sentido, debemos relacionar esta expresión con la frase usada frecuentemente por el Señor en los Evangelios. De cierto os digo, que literalmente sería amén, amén os digo. Qué precioso. De cierto os digo, estamos diciendo amén. Amén. Amén, decimos. Complementando lo anterior, Cristo es el testigo fiel y verdadero, como en Apocalipsis 1:5. Él hace exactamente lo que ha prometido y sostiene la verdad de Dios hasta el fin, sin importarle las consecuencias. Lo que Él promete, ¿no? Lo que Él promete. Hermano, estamos ante un Dios verdadero, ante un Dios que su es sí, su amén es amén. Lo que Él dijo, lo hará. Lo que Él prometió, lo va a cumplir. Esa es nuestra fe, nuestra esperanza. Lo que Él no ha prometido, Él lo va a cumplir. Así Qué es. precioso lo que dice. En 2 de Timoteo, capítulo 2, 13. No sé si lo querés leer. Vamos a leer 2 de Timoteo. Sí, capítulo 2, verso 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así es. El principio de la creación de Dios. En el libro de Apocalipsis debemos entender la palabra principio como un título divino idéntico a el primero y el último. Esto está en Apocalipsis 21:6, 22:13, y del mismo modo fue usado por el profeta Isaías para aplicarlo a Jehová. Isaías 41:4. Leemos Isaías 41:4. Sí. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo con los postreros. Era acá lo que estábamos diciendo, que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. O sea, que está tomando del Apocalipsis, está tomando allí del Antiguo Testamento para confirmar lo que dice Dios mío, lo que dice Dios, ¿no? Del mismo modo fue usado por el profeta Isaías para decir que Él es el principio, el primero, pero también el postrero. Así es. Qué precioso lo que dice. Sí, bueno, esto estaba en Isaías 41:4, que lo leíste vos. Sí. También Isaías 44:6. Lo leemos, 48:12. Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Gloria a Dios. Tremendo, ¿no? Con la firmeza. Cristo es la fuente, el origen de todo lo que existe, y por esa razón en Él encuentran sentido todas las cosas, como escribió el apóstol Pablo. Colosenses 1:16. Leemos en Colosenses 1:16, tenga su Biblia abierta, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Las cosas visibles y las que son invisibles, sean tronos, sean dominios o potestades, todo lo ha creado Dios. Amén, sí, así es. Por eso, aunque tuviéramos todas las cosas que pudiéramos desear de este mundo, pero si no le tenemos a Él, entonces seríamos inmensamente pobres, tal como le estaba pasando a esta iglesia la Odisea. Qué bárbaro. Eran pobres, ellos decían que no tenían necesidad de nada, pero eran pobres, ¿por qué? Porque no tenían nada de Dios. No tenían nada, exactamente. Bueno, y aquí podemos ver que Cristo reprende a esta iglesia la Odisea. En Apocalipsis 3:15-17, yo conozco tus obras, le dice. Ya la séptima iglesia que el Señor le estaba diciendo: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo creo ahí que de qué manera le habrá dicho, ¿no? Ojalá fuese frío o caliente. Que no eres ni frío ni caliente. Cuando alguien está reprendiendo a alguien, ¿no? Lo puede hacer
con humildad o lo puede hacer Con otro tono, ¿no? Poniendo serio, ¿eh? No eres ni frío ni caliente. Es como le decimos a alguien, no, vamos, avivate, dale, pensá un poquito. Dios le estaba diciendo, esa frase, que ni eres frío ni caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Claro, Eso ellos se pretendían o creían que eran autosuficientes, que tenían todo, ¿no? Que estaban cómodos, que tenían... No tenían necesidad de nada. No tenían necesidad de nada. Entonces, al tener todas las cosas, si no le hacía falta nada, entonces ya se estaban poniendo medio como ociosos espiritualmente. Entonces Dios le estaba mirando su interior, como veníamos mirando en la otra iglesia, Estela, su interior, así lo más profundo, y Dios le estaba diciendo, eres desventurado, eres pobre, miserable, desnudo. O sea, estaba mirando su condición espiritual. Ellos por fuera, sepulcros blanqueados de cal, hubiese dicho, ¿no? Blancos pero podridos por dentro. Si Jesús le hubiese estado mirando a un fariseo, le hubiese estado diciendo eso. Pero a esto le estaba diciendo, estás desnudo, desventurado, ciego, pobre, miserable. Qué bárbaro, qué palabras profundas, iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. El Señor conoce nuestras obras, lo que siempre muestra el verdadero estado espiritual de las personas. Las palabras pueden indicar otra cosa, pero el Señor afirma que es por sus frutos que se conoce un árbol. Esto lo podemos, esta cita está en Mateo 7:16. La leo, Mateo capítulo 7, verso 16. Dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Por su fruto. Por el fruto se conoce el árbol. No puede dar un árbol malo fruto bueno. Así es. Es lo que está diciendo la palabra. En este caso, lo que Cristo reprocha a esta iglesia es que no eran ni fríos ni calientes, ni amaban ni odiaban, no se apasionaban por nada, ni por lo bueno ni por lo malo, eran indiferentes. Con frecuencia, muchos de nuestros problemas nos vienen por irnos a los extremos y no guardar el necesario equilibrio, pero aquí vemos que el Señor le desagrada que no seamos extremistas, que no seamos ni frío ni caliente. Bueno, en realidad quiere que seamos calientes en el amor por Él y que su obra arda continuamente en nuestros corazones. Como diría Judas, que contendáis ardientemente por la fe que una vez que ha sido dada a los santos. Aquí la podemos decir, no, ellos ni amaban ni odiaban, tranquilo, cada cual por su lado, ¿no? Indiferente a todo. Indiferente a todo. Judas 1:3, que dice, amados, por la gran solicitud que tenía a escribirlo acerca de vuestra con vuestra común salvación me ha sido necesario escribirlo, exhortados que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada por los santos, ardientemente por la fe, que busquemos ardientemente por la fe. Pero esta iglesia se había dormido en los laureles. Claro. ¿Cómo podemos ser tibios en este asunto? ¿Cómo podemos ser cristianos y no ser afectados por su fuego? Esto describe muy bien a aquellos que solo han hecho una profesión de labio, pero sin implicarse de corazón. Claro, le estaba diciendo solamente, sí, yo creo, pero no, o sea, no había entusiasmo, no había un esmero, no había una, ¿cómo puedo decirlo? Una convicción, no había una fuerza, una fortaleza, de decir, quiero hacer cosas, no solamente sí voy, es como decir, voy a la iglesia, voy un rato a ver, para que vean que voy, por lo menos, ¿no? Hacer presencia, ¿no?
Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La iglesia en la Odisea estaba en un grave peligro, porque si persistían en esa actitud, el Señor los vomitaría de su boca. Literalmente le dice a la iglesia: estoy al punto de vomitarte. La implicación es que si no había un arrepentimiento genuino, la amenaza se iba a cumplir inmediatamente. Claro, cuando Dios dice, los vomitaré de mi boca, significa que somos del cuerpo de Cristo, estamos dentro del cuerpo de Cristo, pero vomitar significa expulsar del cuerpo de Cristo. O sea, como que ya no lo aguantaba, ¿no? Una comida, cuando usted come una comida rica, ¿no? Pero esa comida después hace un efecto contrario y esa comida produce algo, algo estaba mal, el cuerpo no fue compatible con esa comida, esa comida hizo algo que no debía ser en nuestro organismo. Es lo mismo, claro, alteró el organismo. Entonces, estos hermanos estaban alterando el cuerpo de Cristo, ¿no? Que como cuando lo estaba aguantando ya, lo iba a vomitar, pero no lo había vomitado todavía. Decía, te vomitaré. Le estaba advirtiendo, pueden hacer algo todavía. Hoy Dios dice a la iglesia, hoy pueden hacer algo. Hoy no es tiempo de ser frío, ni caliente, ni tibio. Hoy hay que realmente empalparse y ser vigoroso, ser bien caliente en las cosas de Dios, jugársela por Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo se jugó en la cruz por nuestra vida. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. Correr la carrera, dijo Pablo, correr la carrera, pero para llegar a la meta. Hermanos, corremos esta carrera y tenemos muchos obstáculos, vallas para saltar, muchos problemas, pero aflicciones. Pero Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Hay una palabra, una promesa, confiad. Ese que me estaba diciendo en Isaías, que era el primero y el último, dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. Y vosotros, en mi nombre, que es sobre todo nombre, ante Él se doblará toda rodilla, ante el nombre de Jesucristo. Amén. Ese está de nuestro lado, hermano. Así es. ¿Sigo? Sí. Como en anteriores ocasiones, el Señor vuelve a hacer una alusión al Antiguo Testamento para explicar lo que quería decir con esta fuerte expresión. Antes de que Israel entrara en la tierra prometida, el Señor le dio un solemne aviso que encontramos en Levítico 18, 24 al 28. Bueno, acá es donde estaba hablando de las diferentes inmoralidades que practicaban las naciones donde ellos iban a entrar a poseer, ¿no? Por algo Dios, esas tierras vomitó esas naciones porque eran pueblos inmorales, gentes, hombres y mujeres inmorales. Por eso Dios por ahí terminó. Pero lo leemos, Estela, capítulo 18, 24, me dijiste. Sí, al 28. Dice así, en ninguna de estas cosas os amencillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité la maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron a los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y te puedo leer un bonus extra de lo que habían practicado todas esas naciones. Fíjense, y no te echarás varón como con mujer. Eso es abominación. Estamos en estos tiempos donde lo vemos en la televisión, donde lo vemos en la calle, donde lo vemos allí a la vuelta de la esquina de tu casa. En ninguna de estas cosas amancillaréis, decía la palabra. Ningún animal tendrá ayuntamiento o amancillándose con mujeres o hombres. Fíjense, si ustedes quieren leer los actos de inmoralidad del capítulo 18, la advertencia que Dios le estaba dando allí en Apocalipsis, pero se estaba reflejando con el Antiguo Testamento. La palabra de Dios se interpreta a sí mismo. Compara cómo está esta humanidad. Compara cómo está esta humanidad viviendo hoy día. Ahora la iglesia, Dios le estaba diciendo, no hagáis lo que hacen esas naciones. No hagáis lo mismo.
Hay muchas maneras de hacer lo mismo, hermano, con respecto a este mundo. Y esta iglesia estaba cediendo, haciendo coinonía con la sociedad o el mundo de aquel entonces. Y Dios le estaba diciendo, tengan en cuenta que algo está mal y lo voy a vomitar de mi boca. Así es. Seguimos, Estela. Bueno, ahí donde vos leíste, donde allí se les advirtió que iba a vomitar a los cananeos que vivían allí por causa de las abominaciones con que habían contaminado la tierra. Pero a continuación les advirtió a los propios israelitas que también haría lo mismo con ellos si seguían las costumbres abominables de esas naciones que Dios estaba expulsando delante de ellos. Qué bárbaro. La iglesia en la Odisea hacía enfermar al Señor, su tibieza le resultaba insoportable al Señor. Vamos a ponerlo gráficamente. Cuando usted ve a una persona que ¡ay, dale! ¡Ay, avivate! ¡Apurate! Dios no lo aguantaba más en una palabra. No lo soportaba de la manera que estaban viviendo la vida cristiana, de la manera que ellos estaban viviendo con respecto al mundo y con respecto a Dios. Ni para Dios ni para el mundo. Como dice el refrán, ni chiche ni limonada. Debemos preguntarnos entonces en qué consiste la tibieza. Implica indiferencia por las cuestiones espirituales. La persona no se preocupa por las enseñanzas bíblicas, no le importa si hay errores doctrinales, y tampoco se preocupa por combatirlos. Debemos preguntarnos entonces en qué consiste la tibieza. A ver, hermano, porque ahora estamos entrando en un tema muy profundo, ¿no? Tibieza. Hermano, ¿eres tibio? Estela, ¿sos tibia? Luis, ¿soy tibio? Una gran pregunta que usted debe hacerse y no dormirse en los laureles como se estaba durmiendo esta iglesia, porque Dios le estaba mirando su vida íntima, su vida personal. Entonces, ¿qué me decía Estela de la tibieza de las enseñanzas bíblicas y todo eso? Sí, implica indiferencia por las cuestiones espirituales. La persona dice que no se preocupa por aprender de su palabra, de las enseñanzas bíblicas, no le importa si hay errores doctrinales y tampoco se preocupa por combatirlos. Relajadamente. Claro, no participaban, no argumentaban, no decían, pastores o Luis, esto está mal, me parece que la Biblia no dice esto. No podés subirte vos a dirigir un culto con un pantalón corto, una bermuda. Creo que no está bien. O sea, sí está todo bien, es la moda, es esto, es lo otro. Hermanos, vamos a fijarnos si estamos tibios hoy, si estamos fríos o si estamos calientes. Quiero dar un saludo también a nuestra hermana Lelis, Mursa allá. Dios te bendiga a vos y a toda tu familia. Un gran abrazo desde aquí. A Vero Rivas, a Sofía Paiva también. Dios te bendiga allí en la provincia de Entre Ríos. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo para todos. Los amamos en Cristo Jesús. Seguimos, Estela. Nuestro hermano Ramón Medina. Ramón Medina. Bueno, me debes todavía una cena, Ramón Medina. Gabriel Alegre. También está mirando Daniela. Bueno, Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos. Y Estela, pegamos una acelerada porque esto se está poniendo lindo. A ver si tú eres tibio, eres frío o eres caliente en esta noche. Y si eres tibio, tenés la posibilidad de decirle, Señor, esta noche me tiro de rodillas. Y si eres caliente, Señor, quiero estar al rojo vivo contigo hoy. Bueno, también implica en esto la falta de compromiso por la obra del Señor, la despreocupación por el crecimiento espiritual personal. No puede ser, Estela, no puede ser hace 10 años que estás en la iglesia y no has hecho nada. Tiene que haber un crecimiento. Iglesia, cuando tú empiezas a ir al colegio, empiezas en jardín, después preescolar, después primer grado, segundo grado, tercer grado, y vas creciendo, vas en aumento. En la vida espiritual es lo mismo, hermano. No te puedes quedar tomando leche toda la vida, porque Dios te puede vomitar de su boca. Tienes que empezar a crecer. No puedes ser un cristiano de 100 años sin haber hecho nada para Dios. Cuando llegues al cielo va a decir Dios, te di un talento, ¿cuántos lo multiplicaste? No, Señor, lo enterré porque tenía miedo. Échame afuera, va a decir el Señor, por tibio. Frente al mundo hay una pérdida del sabor y los efectos que el creyente tiene que tener como sal.
Se llega a un punto donde el creyente se confunde con el mundo y tampoco actúa como luz. Qué precioso esto, ¿eh? El efecto de la sal, hermano, es para salar la comida, para darle gusto, ¿no? Para darle sabor. Ahí está la diferencia. La sal hace la diferencia. Tú eres sal en la tierra, dice la Biblia. Tú eres sal, pero si la sal queda insípida, si no tiene sabor, no sirve para más nada. ¿Y sabe qué hacían con la sal en el tiempo antiguo cuando no servía para nada? Dice que la tiraban sobre las calles para pisonar la tierra, para ser pisoteada, dice la Biblia. Qué precioso, que tu sal, que tú no quedes insípido, sin gusto, sino que tengas gusto. Describe a un cristianismo sin entrega verdadera, hipócrita, falso, mecánico, mezclado con el materialismo. Esta es una condición muy peligrosa en la que no hay ninguna garantía de auténtica vida espiritual, puesto que lo mismo puede describir a un cristiano mundano como a un profesante no nacido de nuevo. No nacido de nuevo. Podemos creer, pero no hemos nacido de nuevo. Ten cuidado si no creces espiritualmente. Puede ser que creíste en Cristo, pero no has nacido de nuevo. Ten cuidado que se prenda esa lamparita en tu corazón. Esto está muy profundo. Esto está hablando porque si hay algo de tibieza en nuestras vidas espiritual, hoy es tiempo de empezar a limar y corregirlo. Dios no está hablando para corregir, Dios estaba corrigiendo esta iglesia. Yo creo que muchos habrán corregido de esta iglesia, y quizás muchos no, como hoy en día, hermano. Hoy en día está el culto y ya son las 9, ya se levanta y se van. Quizás pasa en mi iglesia nomás, capaz que no pasa allí en el Chaco, ¿no? En Entre Ríos, ¿no? Se levanta y se van. ¿Por qué? Porque la iglesia es de 7 a 9 o de 8 a 10. O de 6 a 8, nada más, listo. No terminan nada, yo tengo que ir a mi casa. ¿A qué? Bueno, Dios te juzgará algún día. Tienes que ser caliente en Cristo. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Otra pregunta que nos debemos hacer es cómo habían llegado a esta situación. La respuesta la encontramos en las propias palabras de la iglesia en la Odisea. Ella decía de sí misma que era rica y que no tenía necesidad de ninguna cosa. No veía ningún problema en su situación. De hecho, parecen rechazar el diagnóstico del Señor Jesucristo. El problema es que se negaban a verse tal como ellos estaban, tal como eran ellos. A veces Jesucristo le estaba diciendo, tú eres así, estás pobre, estás miserable, estás desnudo, ¿no? Y por ahí viene una palabra chocante a través de una predicación, de una enseñanza, y Dios te está dando una palabra, una advertencia, y dices, esto no es para mí, este está hablando porque me conoce, me vio la vez pasada, esto no es así, de la iglesia. Por ahí Dios usa, ¿no? Usa a las personas a través de los ministros, ¿no? Para corregirnos, hermanos, para corregirnos. Cuando se abre la palabra de Dios es para corregir. Saca lo bueno, saca provecho de la palabra de Dios. Amén, así es. Pero, ¿dónde habían puesto su confianza? Notemos que comienza diciendo, yo soy rico y me he enriquecido. En otras palabras, estaba expresando su orgullo y satisfacción por lo que habían ganado con sus propios esfuerzos. Seguramente pertenecían a la clase alta de la sociedad, gozaban del respeto de la comunidad y tendrían dinero de sobra. Es probable que su lugar de reuniones fuera un edificio maravilloso con muchas comodidades, pero toda su riqueza se reducía a recursos materiales y humanos. Pero esa no es la riqueza que el Señor valora. De hecho, habló de ese tipo de riqueza como el engaño de la riqueza, que impide que la palabra sembrada en el corazón llegue a producir fruto. Esto lo podemos encontrar en el libro de Mateo, Luis, si lo querés leer. Buscamos rápidamente, Mateo capítulo... Mateo 13, tome nota, Mateo 13, verso 22.
Mateo capítulo 13, verso 22. ¿Sabe qué nos estaba diciendo el Señor con referencia a eso? 13, 22, aquí lo tengo. Al que les fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, de este mundo, y el engaño de la riqueza ahoga la palabra y se hace infructuosa. Ahí está firmado. O sea que, como decía, ¿no? Jesucristo en un momento, ¿no? Es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, ¿eh? Es muy difícil. Pero a veces decimos, y por eso andamos a los saltos nosotros como ranas, siempre de necesidad, ¿por qué? Porque dependemos de Dios. Pero bueno, es lindo también vivir así, ¿no? Más allá que Dios nos puede dar todas las cosas si Él quiere. Pero la palabra de Dios dice que Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón, pero conforme nosotros pidamos y que sea la voluntad de Dios. Si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, entonces si estamos conforme a esa voluntad, entonces Dios concede. Pero si no es la voluntad de Dios, Dios no va a conceder nada, porque no está en su corazón ceder esa. Dios debe saber el porqué, ¿no? Pero esta iglesia se sentía autosuficiente. Hermano, que por ahí tu bienestar, o quizás estás un poquito acomodado y ya estás relajado, y tienes tu sueldito diario, tu sueldito cada mes, y dices, te digo todo el control, está todo bien, no pasa nada, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Se siente relajado, pero viene un choque de Dios, te mueve la estantería, se te cae toda la estantería, y ahí, entonces, Dios a veces necesita que mover nuestra estantería para que veamos la realidad de nuestra condición espiritual. Así es. Seguimos adelante. Dale. Habían sido vencidos por el materialismo, creían que eran ricos y en ese proceso de enriquecerse su corazón se había enfriado en su relación con el Señor. Seguramente habían dejado también de asistir con regularidad a los cultos. Al fin y al cabo, ahora tenían tantas cosas bellas que disfrutar en esta vida que apenas le quedaba tiempo para orar, tener comunión con el Señor y con los hermanos. El materialismo les había vencido. Sin duda, no hay ninguna cosa mala en muchas de las cosas materiales que podemos llegar a tener. Y al Señor le gustaría darnos mucho más, pero Él sabe que con frecuencia esas cosas nos alejan de Él y nos llevan al desastre espiritual. Lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Usted no ha conocido a algún hermano que por ahí se va rápido de la iglesia y no, que mañana tengo que trabajar? Siento que la Biblia nos dice que el mañana no es nuestro, porque quizás sale apurado, va, se tropieza en la esquina, se cae, se rompe la cabeza, se muere, y nunca llegó su mañana, porque no estaba en la voluntad de Dios que usted esté en ese mañana. Aproveche esta oportunidad, hermano. El caso de la iglesia en la Odisea era realmente grave. Miremos lo que dicen. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero esta actitud puede resultar muy loable para ciertas cosas. No se puede aplicar a la vida cristiana. El orgullo espiritual que manifestaban no solo era insensato, puesto que en estos asuntos nadie puede ser autosuficiente, sino que también era peligroso, porque como la Escritura señala, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Eso lo dice en Proverbios capítulo 16, verso 18, lo que estuvo diciendo Estela, ¿no? Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Qué hermoso lo que está diciendo. Seguimos, Estela, y tenemos una acelerada. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Le está diciendo lo mismo, porque no aprendemos, no queremos aceptar muchas veces, no queremos aceptar la palabra de Dios, somos duros, queremos seguir en la rutina de nuestra vida, queremos seguir haciendo lo que nos gusta hacer. Los creyentes en la Odisea no tenían una percepción adecuada de su verdadera situación. Su riqueza le había dado una falsa sensación de seguridad. Pero su riqueza material no era un reflejo de su salud espiritual. Tal vez creían que se le debía envidiar
pero la realidad es que eran dignos de compasión. Pero era difícil que cambiaran, porque para ello, en primer lugar, tendrían que ver la gravedad de su verdadero estado espiritual. Y aquí estaba el problema. La opinión de la iglesia difería radicalmente de lo que el Señor decía sobre ello, mientras que ellos se creían ricos y pensaban que no tenían necesidad de nada. El Señor los veía como desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Aquí radicaba uno de sus más graves problemas. Estaban ciegos. Según el diagnóstico divino, eran merecedores de lástima. Al fin y al cabo solo tenían dinero, nada más. Tenían dinero, eran ricos. Pero Dios le decía, pobres ricos. ¡Qué controversia! Eran ricos, pero Jesús le decía, pobres ricos. Espiritualmente estaban en bancarrota y eran mendigos, incapaces de ver su propia condición. La condición de una persona es que encuentra grave, pero se niega a ir al médico para ser tratada, ¿no? Muchas veces, Estela, estamos sabiendo que nosotros estamos mal delante de Dios, pero no queremos ser tratados por Dios, no queremos ir al médico. Estamos en la iglesia, pero por ahí hay un llamado adelante y Dios está llamando por ahí para tratar tu problema y tú en tu orgullo, en tu altivez, hoy no, mañana, y lo dejas pasar. No eres ni frío ni caliente, Por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Ya no sea más tibio, iglesia, porque estamos en la etapa final, estamos en los últimos tiempos. Queremos seguir saludando, algunos hermanos. Marcelo Marinuzzi. Y Estefanía Alarcón. Dios les bendiga. Y acá dice un llamamiento al arrepentimiento. Bueno, iglesia, hoy si tú eres la iglesia de la Odisea, bueno, hay un llamado al arrepentimiento. Que te sea de bendición esta palabra. Apocalipsis 3, 18 al 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Estaban tan ocupados en la vida ganando dinero y comprando cosas que habían desatendido el principal negocio en la vida, que es la compra del verdadero oro divino. Ellos no lo sabían, pero sus ilusorias riquezas no eran dignas de ser compradas con todos los tesoros y sabiduría que están escondidos en Cristo. Esto lo afirma en Colosenses capítulo 2, verso 3. Sí. Ahora el Señor les hace una oferta de gracia. Por lo tanto, le dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Este sería un lenguaje que entenderían bien en una ciudad mercantil como la Odisea. Sin embargo, el problema era que en realidad la iglesia estaba en bancarrota espiritual. ¿Cómo podrían comprar? Pero la oferta del Señor aquí es la misma que encontramos en Isaías. En Colosenses, lo que vos habías leído, Colosenses 2.3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El oro refinado, lo que estaba haciendo alusión Estela, y me decía lo que decía Isaías. Isaías 55.1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 55.1. Tome nota. Esta es la única manera en que cualquiera de nosotros puede comprar de Dios. Pero para ello tendrían que abandonar previamente su estado de autocomplacencia y su egocentrismo. A cambio de eso, el Señor les prometía
sus verdaderas riquezas, oro refinado en fuego, oro puro, sin mezcla de impureza. Un oro intacto, Oro puro. oro puro. Y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Qué bárbara, ¿no? Dios nos está dando esa vestidura blanca, resplandeciente. Vestidura blanca, sin mancha. La vestidura que Dios nos da es una vestidura para que no se vea nuestra pobreza, ¿no? Nuestra desnudez. Y vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La Odisea era famosa por las ropas confeccionadas con lana negra, que allí se producían, pero en contraste con eso el Señor le ofrece vestiduras blancas. Ellos hacían vestiduras negras y el Señor le ofrecía blancas. Estas últimas hacen referencia a la justicia de Cristo imputada al creyente. Recordemos que a la iglesia en Sardis el Señor prometió a los creyentes que irían vestidos de vestiduras blancas, de lino fino, le había dicho, ¿no? De lino fino, perfecto, de lino fino, sí. Apocalipsis 3:5, recuerden, de la iglesia de Sardis. Está claro que no se refiere a vestiduras literales, sino a ser revestidos de Cristo. Esto lo dice en Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Estamos revestidos de Cristo. Las vestiduras nuestras son la personalidad de Cristo, ¿no? El ministerio de Cristo, el espíritu de Cristo. A manifestar el carácter de Cristo, en Efesios 4:22 al 32. Capítulo 4, versículos 22 al 32. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué hermoso. De Cristo. Por eso decía Pablo, de claro, quiero ser como Cristo. ¿Cuánto decimos en oración, quiero ser como Cristo? Pero bueno, ¿cómo era Cristo? Revestido del Espíritu de Cristo, de la humildad de Cristo. Hay que revestirse de la mansedumbre. ¿Cuántas cualidades? De la misericordia, compasión. ¿Cuánto tenemos de eso, Estela, de lo que estás nombrando? ¿Cuánto hay en nosotros de eso? Tendremos amor, compasión, mansedumbre, paz. Tenemos todo eso. Eso era parte de la vestidura de Cristo, ¿no? De Cristo, sí. Al fin y al cabo, ¿de qué vale estar vestido con ropa muy bonita si debajo hay una personalidad mala y desagradable? La ropa más bella del mundo no puede cubrir un carácter mezquino, crítico, sarcástico, amargado. La auténtica belleza consiste en tener una personalidad humana como la de Cristo. Solamente así podremos entrar al cielo, Luis. No hay otra manera. De otra manera no vamos a entrar. Como decía Miguel Ceja, no hay otra manera, no. Es Cristo, hermano. Vestirnos con las vestiduras de Cristo. Vestirnos con las vestiduras para entrar a esa gala. Vestirnos con esa vestidura a esa fiesta, a esas bodas. Porque si estamos dentro de esa fiesta con otra vestidura o medio desnudo, no, hermano, nos van a sacar. Dice la Biblia que nos van a atar de pies y manos y nos van a echar afuera. Esto, hermano, lo estaba diciendo, tengan en cuenta que lo estoy por vomitar de mi boca, ¿no? Y ahora, pasado a nuestro tiempo, Jesucristo nos está diciendo, vengo pronto, vengo en breve, las trompetas están por sonar, estén a cuenta, vístanse con mi vestidura, con ropa blanca resplandeciente, su nuevo orden, despójense de la manera vieja de vivir, olvídense, dejen este mundo, ustedes no son ciudadanos de este mundo, de esta tierra, ustedes son ciudadanos del reino de los cielos, acuérdense, comiencen a ser calientes en Cristo. Así es. En la Odisea necesitaban vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Es verdad que en nuestra desvergonzada sociedad moderna hay muchos que abogan por imponer el nudismo en diferentes lugares públicos, pero desde la
perspectiva divina, esto es una vergüenza. Así lo sintieron también Adán y Eva una vez que pecaron. Eso está en Génesis 3:7. Ellos intentaron cubrir su desnudez con una hoja de higuera, pero Dios les proporcionó túnica de pieles. Génesis 3:21. Bueno, Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos y ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, ¿eh? El hombre quiere taparse con cualquier cosa, ¿no? Hermano, nos está diciendo, Dios lo está viendo, que estamos desnudos, ¿no? Y a veces nosotros delante de Dios nos queremos tapar con cualquier excusa. Bueno, ahí implicó el primer sacrificio, porque Dios, al taparlo con piel, ¿qué tuvo que matar? Un animalito, ¿no? Para quitarle la piel. Fue el primer sacrificio que Dios hizo en la tierra. Por causa del pecado que cometieron Adán y Eva, por causa de ese pecado que cometió Adán y Eva, entró el pecado, la maldad al hombre, entonces todos cometimos el mismo pecado. ¿Y quién tuvo que morir en la cruz del Calvario? Jesucristo, por nosotros. Un derramamiento de sangre, así en Génesis 3:7, un derramamiento de sangre así en la historia hace 2000 años atrás, en la cruz del Calvario. Así es. Terminamos con el pensamiento este. Ellos intentaron cubrir su desnudez con una hoja de higuera, pero Dios le proporcionó túnica de pieles, como vos leíste en Génesis 3:21. Para esto fue necesario la muerte de un animal inocente. Y esto nos recuerda que para que nosotros podamos ser revestidos de Cristo y su justicia, fue necesario previamente que Él muriera como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto está en Juan 1:29. El siguiente, 1:29. Sí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo vio cuando estaba viniendo para ser bautizados en las aguas del río Jordán. ¡Qué visión que vio Juan, Porque él lo vio, pero él habrá visto el mundo espiritual y vio el Cordero de Dios. ¡Qué precioso! Y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio que también se producía en la Odisea nunca lograría mejorar su visión espiritual. Por eso lo que aquí les ofrece el Señor es el verdadero discernimiento espiritual que viene a través del Espíritu Santo. Solo de ese modo podrían ver las cosas tal como Cristo las ve. Solo Cristo nos puede dar la verdadera vista. Juan 9:39, no sé si lo querés leer. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Escuche lo que dijo, ¿no? A este mundo. Para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Qué precioso que dijo. Le estaba hablando, ¿no? Para los que no vean, que vean. Y para los que vean, estaba hablando también cuando Jesús hablaba en parábola. No entendían nada, por eso hablaba en parábola. Luego Jesús explicaba esas parábolas, pero estaba refiriéndose para los que vean. Pero está hablando al pueblo de Dios, ¿no? Porque ellos sabían del Cristo. Podemos decir que Cristo es todo lo que el hombre necesita. Riqueza divina para nuestra pobreza espiritual, vestiduras blancas de justicia para nuestra pecaminosidad, vista espiritual para nuestra ceguera. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Tal vez la iglesia en la Odisea no había ejercido la necesaria disciplina y corrección sobre sus miembros. Y por eso habían llegado a esta lamentable situación. Pero si una iglesia rehúsa ejercer la disciplina sobre el pecado, Dios mismo lo hará. Primera de Corintios 11, 27 al 32. Primera de Corintios, ahí habla sobre la Santa Cena, creo que está hablando, ¿no? Primera de Corintios 11, 27 al 32. A ver, sí, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 27, sí, debe hablar cuando dice que... tengan cuidado. Primera de Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Me está diciendo, tengan cuidado, examínense, mírense cómo están. Porque nosotros delante de los demás queremos quedar bien, pero
Queremos quedar bien delante de los demás, que los demás no nos pueden hacer nada. Pero es preferible quedar bien delante de Dios porque dice que comemos indignamente, Así es. comemos juicio y tomamos para nosotros mismos, para nuestro placer, para nuestro gusto. Así es. Este castigo es una manifestación del amor y la misericordia divina. Proverbio 3:12. Porque Jehová el que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hebreos 12:5 al 11. Hebreos 12:5 dice, Ay, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. ¿Hasta el 12 dijiste? No, el 11. ¿Hasta el 11? Hasta el 11. Sí. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijo, porque ¿qué hijo aquel que quien el Padre no disciplina? Pero si se os dejan sin disciplina, de la cual, dice, todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinan y los veneramos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de todos los espíritus, que es Dios. Qué precioso, porque cuando el padre corrige al hijo es porque lo ama, ¿no? Y porque quiere que salga un hijo derechito, como quien dice, ¿no? Así es Dios, ¿no? Cuando nos estamos torciendo, Dios nos disciplina. Así es. Para elaborar el vino hay que pisar las uvas. Para extraer el aceite de las aceitunas es necesario exprimirlas. Y un buen atleta debe someterse primero a rigurosos entrenamientos. No hay método más seguro para conseguir que un chico acabe en la ruina que dejarle hacer lo que le dé la gana. Y por supuesto la disciplina y el sufrimiento son necesarios también para producir un carácter santo. O sea que nos está diciendo que hay un proceso, hermano. Todo tiene un proceso. Por ahí el proceso duele. Así es. Hay muchas canciones que dicen el proceso del desierto, pero todo tiene un proceso, ¿no? Lo quiero saludar a Daniel Mursa, que se conecta. Que Dios te bendiga, Dani. Dios te bendiga muchísimo. Y a Mónica Aguirre también, que es una hermana que allí cuando teníamos 8 años, estábamos en la iglesia allí del otro barrio, no me acuerdo cómo era, Alto Verde. Que Dios te bendiga, Mónica. Seguimos, Estela, pegamos una acelerada porque ya estamos en tiempo y forma. Sé pues celoso y arrepiéntete. El mal fundamental de la iglesia, en la Odisea era su tibieza en los asuntos espirituales. Algo que manifestaba en su ausencia de celo y entusiasmo en todo lo que hacían para el Señor. Por eso la exhortación del Señor es, sé pues celoso y arrepiéntete. Solo así recuperarían el favor. El fervor. Sé celoso y arrepiéntete. La Odisea era muy tibia en los asuntos espirituales, no le daba bolilla a nada, era tranquila, se sentía bien cantando, nada más, sin entrometerse en nada. No tenía ningún compromiso. No tenía compromiso. Era muy superficial. Una exhortación, Apocalipsis capítulo 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay muchas preguntas acá para responder. Primero, que él está a la puerta y llama. Como hemos visto, la situación era realmente grave. Tal era así que el Señor ya no estaba en medio de la iglesia. Apocalipsis 1, 12, 13. Estaba en la puerta. Claro. Estaba en la puerta. Por eso ya no estaba dentro de la iglesia. Él estaba en la puerta y llamaba a un arrepentimiento, para que le abran, para que le escuchen. Sino que estaba afuera llamando a la puerta para poder entrar. Esto describe una situación insólita, una iglesia que piensa que no necesita a Cristo y lo deja afuera, del otro lado. ¿Está Cristo fuera de tu corazón? ¿Jesucristo hoy está llamando a tu puerta? ¿Dios te está llamando hoy? Si alguien escucha mi voz, dice. Si alguien no dice, Luis, le está hablando a la iglesia.
si alguien escucha mi voz, se está refiriendo que hay muchos dentro. Hoy Estela, si vos escuchás la voz, si yo escucho la voz, si fulano escucha la voz, si alguien escucha la voz, que abra la puerta. Seguimos, Estela. Bueno. Así que como no podía ser de otra manera, el Señor los trata como incrédulos y desde fuera, en su inmensa misericordia, los llama al arrepentimiento. Sigue buscándolos porque sabe que sin Él seguirán estando desnudos y no dejarán de ser pobres y ciegos. Constantemente los llama esperando una respuesta, porque la puerta ha de ser abierta desde adentro. El Señor nunca entra por la fuerza en la vida de ninguna persona. Nunca. Y está afuera, hermano. Si Cristo está afuera significa que no estamos bien. Hay algo que a él no le gusta, por eso está afuera. Saludo a Porota, de allí de la provincia de Entre Ríos, al hermano Negrito Parra. Dios le bendiga, fuerza, Chavo, Dios te bendiga, fuerza adelante, a vos, tu familia, a todos mis hermanos los bendigo de aposento alto. Amén. Notemos que dice, si alguno, hasta este momento el Señor se había dirigido a la iglesia en su conjunto, pero la conversión es una cuestión personal. Por eso aquí apela a cada individuo. Para el Señor no hay distinción de personas, todos por igual son llamados. Todos por igual son. Estela, tenemos todos una oportunidad. Dios nos está llamando. Si lo hemos dejado a Dios afuera, Dios sigue llamando porque aún hay tiempo. Hay tiempo de salvación, tiempo de arrepentimiento. Dios está hablando a la iglesia para prepararnos. Hermanos, ¿de qué te sirve que si tú estás predicando al mundo, tu compañero se salva y tú te pierdes? Podemos ser el parlante de Dios, transmitimos la palabra, pero nos estamos quedando fuera si no lo tenemos a Dios. Quizás el inconverso va a creer por tu palabra y se va a entregar a Cristo, pero tú te quedas afuera. Ten cuidado, Dios nos está llamando a un arrepentimiento como iglesia, que no quedemos estáticos, sino que calentemos nuestro corazón delante de Dios. Así es. El Señor quiere entrar para tener una cálida comunión con cada persona. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Todo esto sugiere una relación familiar, disfrutando con calma de una buena cena, después del duro día de trabajo, quizá como un anticipo del glorioso banquete celestial que tendrá lugar en las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 9, ¿no? Claro, porque cuando uno se sienta a comer apurado, Estela, Se sienta, charla, hace sobremesa, ¿no? Disfruta. Eso es lo que Dios quiere, disfrutar en nuestra intimidad. Así es. Seguimos. Una promesa para el que venciere. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Una promesa, lo que Dios promete, lo cumple. Amén. Cristo venció por el camino de la cruz, dejando de ese modo un ejemplo a sus seguidores. En verdad que como consecuencia de su fidelidad al Padre fue crucificado desnudo y en pocas horas murió. Pero 3 días después resucitó victorioso de la muerte y ascendió al cielo, donde ha sido coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Aquello que parecía la derrota de Cristo fue en realidad su victoria. Ahora, desde esa posición de supremo honor, quiere que aquellos que también vencen al mundo por medio de la fe en Él, se sienten con Él en su trono. Esto está en primera de Juan 5:5, a ver si lo queremos corroborar. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Usted cree? Amén. Entonces más que un vencedor, es un vencedor. Se sienten con Él en su trono, un privilegio que no merecemos y que recibimos por la gracia de Dios. Lucas 22:28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues,
os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Qué precioso lo que Dios le estaba prometiendo a los discípulos, ¿no? Para juzgar a las tribus de Israel. Gobernar con Cristo es el más alto honor al que un ser humano pueda aspirar. Ser dirigente por algunos años en una ciudad como la Odisea habría resultado algo de mucho prestigio para cualquiera de los creyentes allí, pero no comparable con lo que Cristo promete a sus hijos fieles. Vamos a gobernar con Cristo. Algunos hermanos van a tener la capacidad, ¿no? de gobernar con Cristo allí en el milenio, ¿no? Porque los apóstoles van a gobernar con Cristo, ¿no? Bien merecido lo tienen. Sí. Pero nosotros, hermanos, ¿qué estamos haciendo para tener allí un puesto para gobernar en, no sé, yo por lo menos quisiera ser, no sé, de última el jefe de la limpieza del reino de los cielos, por así decirlo, tener un puesto, ¿no? Así para gobernar, ¿no? Pero qué privilegio aquellos que han sido mártires, ¿no? Que han muerto, han dado su vida por Cristo. ¿Qué lugares de privilegio tendrán? Porque ustedes van a gobernar conmigo. Ustedes son coherederos con Cristo, hermano. Dios le está dando la posibilidad, lo que habíamos leído en las otras partes de las iglesias, ¿no? Él recibe la victoria, Él es el victorioso y comparte esa victoria, ¿eh? Comparte el tesoro, los galardones, todo lo que a Él se le va a dar, todo eso lo comparte con aquellos que son fieles. Son más que vencedores en Cristo Jesús. Así es. Un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Apocalipsis 3:22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta expresión que encontramos al final de cada carta tiene el propósito de que cada persona de forma individual recapacite sobre lo leído y lo aplique correctamente a su propia vida. Esto es importante porque muchas veces oímos un mensaje de la palabra y pensamos en cuánto le hace falta a los demás. Y no a mí. Pero no a nosotros mismos. Solemos hacer esto con las amonestaciones. Sin embargo, no dudamos en aplicarlo inmediatamente a nosotros cualquier promesa de bendición que escuchamos. Todo lo que de bendición lo agarramos, pero lo que no. Lástima que no vino el hermano, sí, era para él. Aquel que anda perdido, aquel para él. Y bueno, pero si Dios está hablando, debe ser algo para nosotros también, ¿no? Queremos las bendiciones y está todo bien, pero cuando nos dicen algo que no nos gusta, nada, ya nos tapamos los oídos. Aceleramos, Estela. Al final, cada una de las iglesias que recibieron estas 7 cartas eran diferentes una de las otras. Y la razón estaba en que cada una de ellas tenía una disposición diferente a escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, en el caso de la Odisea, la pregunta que queda en el aire es si había alguien que todavía estaba dispuesto a escuchar la voz del Señor. En esta noche, ¿hay alguien dispuesto a escuchar la voz del Señor? En esta noche, Dios te está diciendo, bueno, yo conozco tus obras, ¿eh? Si no eres ni tibio, ni frío, ni caliente, por cuanto no eres ni caliente, ni frío, te voy a vomitar. O sea que Dios te está diciendo hoy, en esta noche, algo tengo contra ti, pero yo hoy te estoy diciendo como padre, te regaño como padre, y tú como hijo, yo como hijo, Estela como hija, debemos aceptar lo que Dios nos está diciendo, debemos ponernos en regla, en forma, en tiempo y forma delante de Dios, porque en cualquier momento esto se termina. Estela, te dejo las conclusiones para que tú puedas terminar. Dale. Dice, la iglesia en la Odisea refleja una parte importante del cristianismo del siglo XXI, en este siglo actual que estamos viviendo. Aquí se describe una iglesia respetable, pero superficial y anémica, como muchos cristianos en nuestros días, que solo parecen emocionarse con los deportes, el cine o la política, pero no por conocer más del Señor o por compartir el Evangelio con otros. Cristiano que se entrega por completo a los negocios o a los estudios, pero poco o nada a la causa de Cristo.
cristianos obsesionados con sus cuerpos y su apariencia física, pero despreocupados por su vida espiritual. Cristianos entregados a los placeres de este mundo y que no ven la necesidad de negarse a sí mismo y crucificar el yo. Qué terrible. ¿Te encuentras en esa tremendo, condición? ¿Eres uno de esos de que vas al gym? ¿A qué vas al gym? Por tu cuerpo, para estar bien, por los deportes, ¿no? Hay cristianos que por ahí empiezan los partidos a las 9 y el culto termina a las 9 y están desesperados porque es su pasión y le gusta. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál es tu pasión hoy? ¿Qué es lo que te gusta hoy? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, hermanos, hemos terminado con las 7 iglesias. Hemos tenido, si ustedes se ponen a pensar, 7 horas de estudio de la palabra de Dios. Luego estaremos ya entrando, haciendo una entrada con la visión del trono blanco, del Cordero, ¿no? De la adoración celestial y el Cordero de Dios. Y también ya vamos a entrar en los 4 jinetes del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 6, si no me equivoco. Allí vamos a estar dando el inicio de los sellos. Apocalipsis capítulo 6, allí vamos a estar dando los sellos, que van a estar los 4 jinetes primero del Apocalipsis. Pero primero vamos a estar dando un pantallazo sobre lo que sería el rollo del Cordero y la adoración celestial. Una pequeña introducción allí, porque allí hay mucho para cortar también, pero ya estaríamos entrando en los sellos. Y allí, en el tema de los sellos, iglesia, vamos a estar dando parte de la doctrina también, porque allí estamos viendo del estudio del arrebatamiento, porque ahí quiero darlo al estudio de los sellos y el arrebatamiento en conjunto. Que sí vamos a hacerlo en varias etapas, pero si usted nos está siguiendo, que Dios le bendiga mucho, los quiero en el amor de Jesucristo. Y será hasta la vuelta, Estela. Hasta la próxima. Esté conectado, esté atento y que hoy, como iglesia, que no seas ni frío ni tibio, sé caliente en Cristo Jesús. Toma las decisiones que tienes que tomar. Toma todas las decisiones que tienes que tomar, porque hay uno que dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escuchare mi voz y abriere, yo entraré a él y cenaré con él. Si alguien, y este es Jesucristo el que va a entrar contigo, a cenar contigo, tiene muchas cosas para decir. Así es. Muchas cosas. Cuentas pendientes quizás, no lo sé, pero tú sí que lo sabes. Que Dios te bendiga, Estela. Nos encontramos en la próxima. Dios les bendiga, hasta la próxima.